noches, El Salvador. Una vez más es un placer enorme dar la bienvenida a todos ustedes para disfrutar todos juntos su entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a hablar de los retos, perspectivas económicas ante el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén el domingo, del cual fue investido con la máxima magistratura el presidente de la República de El Salvador. Retos en materia económica, ¿qué es lo que se espera? Para abordar este tema con gusto, esta noche le damos la bienvenida al licenciado Juan Héctor Vidal, economista. Un placer tenerlo, don Héctor, acá. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a la estimada audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. También un hombre de casa, usted lo conoce, el licenciado Luis Membreño. Un placer tenerlo acá en 8 puntos. Gracias, Sergio. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Y por supuesto, con gusto le damos la bienvenida al doctor Roberto Rubio. Doctor, un gusto. Muy buenas noches y gracias por invitarme con los buenos colegas y amigos. Gracias. Gracias a los tres por tomarnos en cuenta y hacernos parte de su agenda. Bueno, señores, arrancamos con este análisis de invitados de altura que tenemos como todas las noches en 8 en punto. Licenciado Juan Héctor Vidal, arranco con usted. Luego de escuchar las palabras del presidente Salvador Sánchez Serén, ¿cuáles son sus expectativas económicas a título personal, luego de escuchar este discurso o, por supuesto, el planteamiento que se realizó a lo largo y ancho de la campaña en el Plan de Nación? Por favor. Bueno, hay que considerar ante todo que prácticamente nos hemos ya superado casi 6 meses, ¿verdad? Estamos llegando a la mitad del año. Y como el PIB se mide en términos anuales, aunque se puede segmentar también, la meta que se han trazado del 3% podía ser o no alcanzable, porque todo indica que aquellos parámetros que sirven para darle seguimiento a la actividad productiva pues no están del todo apuntando a lo mejor. Hay un problema fiscal serio, que eso lo menciono desde ya, porque introduce una nueva dinámica en las relaciones entre el gobierno y los empresarios. No se puede ignorar. En todo caso, el 3% significaría, digamos, un repunte, digamos, de lo que hemos tenido en los últimos años, aunque para mí, francamente, un 3% situarse como meta, ya después de una cultura que la han venido arrastrando por años del 2%, ya es algo, ¿verdad? Pero no es la tasa de crecimiento que puede potencialmente generar el sector productivo del país. Y nos quedamos siempre con la secuela en sectores importantes. El aspecto social indudablemente no se le puede imprimir mayor dinamismo como se quisiera, porque si no, la economía no crece, los impuestos no crecen, la carga tributaria puede tender a mantenerse, y si no hay tampoco una racionalidad y una eficacia en la inversión de los fondos públicos. Naturalmente algo se lograría. No sé tampoco cuánto le estamos apostando al empleo, pero ciertamente mientras estas dos variables críticas, crecimiento y empleo, no se dinamicen, entonces no podemos esperar logros espectaculares nosotros para generar recursos e invertirlos en los sectores sociales. Recordando, Sergio y distinguidos amigos, de que el presidente Funes dejó como herencia, ¿verdad?, una ley donde prácticamente ancla los programas sociales que él implementó. Yo creo que en un programa aquí también, discutiendo con Héctor Dada, dijimos, no es tan conveniente, digamos, en fin, ya darle categoría institucional a ciertos programas, por importantes que sean, porque pueden ir surgiendo en el camino nuevas prioridades, y recordemos que ese crecimiento pues dista mucho de configurar, repito, lo que necesita este país. Para mí todo depende también de la reacción del sector empresarial, aunque los primeros acercamientos pues generan alguna confianza, pero como decía un distinguido o un conocido empresario en un evento de FUSADES, creo que de las palabras a los hechos puede haber una gran distancia, y lo que se necesita realmente es confianza para el sector empresarial. En sectores donde haya realmente demanda, ¿verdad?, porque no va a poder invertir los empresarios nada más por invertir. Ellos invierten por un lucro, y estamos claros, ¿verdad?, que todavía a estas alturas a algunos les resulte ofensivo el término de lucro, ¿verdad?, pero ese es otro problema que no es el momento para discutirlo.
Ok, magnífico. También la misma pregunta para usted, licenciado Luis Membreño, luego de escuchar al presidente de la República el discurso esbozado ante el pueblo salvadoreño, ¿cuáles son las expectativas económicas? Yo creo que si nos circunscribimos solo al discurso, fue poco lo que dijo realmente sobre la parte económica. Creo que sí abordó el tema de un acuerdo de nación, sí dijo que unidos podemos crecer, ¿verdad? Y que en realidad necesitamos que eso suceda, lo cual creo que fue muy positivo. Creo que el reconocer que es importante que los salvadoreños podamos visualizar juntos el futuro y que todos debemos de aportar, creo que es algo bien importante y marca una diferencia significativa con el gobierno anterior. Entonces yo diría que eso puede establecer como un canal y un puente que se tiende hacia el resto de los sectores. Entonces digamos que ese punto fue positivo. Segundo positivo diría yo que fue también el hecho de que habla de que hay que integrarse al mundo. Dice El Salvador pues es pequeño, entonces tenemos que buscar una integración con el resto del mundo y con Centroamérica, lo cual también es muy importante que lo destaquen. Creo que de ahí para allá no hubo mucho, ¿verdad? Creo que quedó bastante en duda el tema del crecimiento. Después han dicho que quieren un crecimiento del 3% para este año, que van a revisar la meta. Ya lo decía Juan Héctor, es muy difícil que después de la mitad del año, que ha sido de un crecimiento muy bajo, que pueda haber un crecimiento promedio del año de 3%. Para terminar los 6 meses que hacen falta. Porque tendría que ser el doble probablemente el segundo semestre para que pudiera ser 3% el año completo, ¿verdad? Entonces es muy difícil, pero yo creo que si se trazan la meta a partir del 1 de junio al 1 de junio del próximo año, que no se mide así, pero si lo hiciéramos así, entonces sí pudiéramos estar hablando de que es importante el plantearse una meta más alta. Ahora, la meta tiene que venir acompañada de acciones. Y eso es lo que tenemos que esperar en el futuro cercano. ¿Qué es lo que van a hacer para generar esa confianza, para poder incentivar la inversión? Y esto se reúne y se une a dos aspectos más. Uno, que es el que no abordaron, y es el tema fiscal. El tema fiscal, pues hay dos elementos que están siendo planteados en la Asamblea Legislativa en este momento. Unos impuestos nuevos que se establecen, como el impuesto a las transacciones bancarias y a las propiedades suntuarias. El otro impuesto puede ser algo menor y las reformas al Código Tributario sí hay que analizarlas con mucho detenimiento, pero esos dos en particular pues hay que discutirlos, ¿verdad? Y el otro tema es el tema de el refinanciamiento que se plantea de 1.150 millones de dólares. Entonces, creo que lo importante es lo que le planteaba el sector privado al equipo del presidente Sánchez Serén la semana pasada. Ellos le hicieron una serie de observaciones y le decían, nosotros vamos a aguardar a que ustedes nos den hasta el viernes, les dijeron, un comentario de las observaciones que nosotros les hacemos, y no lo hicieron. Entonces salió esta semana y el sector privado diciendo, miren, o sea, si así vamos a comenzar, vamos mal, pues, ¿verdad? Porque hemos hablado sinceramente, hemos abierto nosotros como sector privado, dijeron ellos, qué es lo que a nosotros nos preocupa. Hay sugerencias dentro de lo que ellos están planteando y no vienen ustedes de regreso con una respuesta, sino que siguen el camino hacia la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que sí valdría la pena que el gobierno pues tome un camino diferente, en el sentido de que sería bueno el diálogo, pero más que el diálogo es buscar acercamientos sinceros con el sector privado y con otros sectores, ¿verdad? Los sectores políticos pues obviamente son fundamentales, porque cada uno tiene observaciones y esas observaciones deben de ser atendidas. Entonces yo diría que la parte fiscal es muy importante y va a ser tal vez el primer elemento que en concreto le va a poder dejar a la sociedad una opinión ya sobre cómo se va a comportar el nuevo gobierno. Y el tema financiero, por el otro lado, hay una liquidez que se ha venido estrechando significativamente en los últimos meses y que eso se debe a que el gobierno pues está absorbiendo mucho de esa liquidez para poderse financiar. Entonces creo que son temas importantes que deben de ser abordados. En varios de ellos, como insisto, no fueron abordados en el discurso, pero pues ahora está el momento para que se puedan tocar esos temas que son de primera prioridad para el país. Ok, perfecto. Licenciado Membreño, usted tocó un tema de crecimiento del 3%. Más adelante lo vamos a abordar. Obviamente vamos a abordar el tema del refinanciamiento, que ellos están hablando de una renegociación de la deuda con el país de Venezuela. También en algún momento ya se suscribe un tratado que
algunos están diciendo, de hecho el presidente electo ha dicho, vamos a tratar de que el tratado suscrito por Petrocaribe no pase por la Asamblea Legislativa. Ese es un tema de analizar también. Y más adelante nos vamos a incorporar a Mercosur. Adicionalmente a esto, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho la suscripción de este acuerdo en ningún momento pone en riesgo Fomilenio 2. Parte del financiamiento o las posibilidades que tiene este gobierno, que más adelante la vamos a analizar para salir adelante. Expectativas, puntos que encontró doctor Rubio y que pudo haber extraído del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén. Por favor. Comenzaría con lo que más ha llamado la atención y ya se acaba de mencionar, que es esa reiteración por la unidad, por el entendimiento, por la búsqueda de acuerdos, que definitivamente es muy positivo y aparece muchísimo más positivo por el contraste, ¿no?, que da con el gobierno anterior. Ahora, este es un reconocimiento a algo que varios han venido diciendo, y es que el país tiene ciertamente problemas políticos, hay que buscarle soluciones técnicas, hay que buscarle soluciones económicas, pero que parte importante de la solución es política, no solo económica. Entonces aquí hay un reconocimiento del presidente en esto. Si es un reconocimiento táctico, estratégico, si es de conveniencia o convicción, eso lo vamos a ir viendo justamente ya en el cómo, porque lo que nos falta ahora es cómo se va a concretizar eso. Porque la ingeniería para construir, digamos, ese acuerdo, de eso va a depender un poco también la solidez de lo que tú vayas haciendo, y en un momento donde también vamos a tener dificultades por el panorama electoral, que vamos a entrar también con otras dinámicas que van a ir más en sentido inverso. Pero yo creo que todos los que hemos pues analizado y tratado de analizar esto de una manera objetiva, reconocemos que esta insistencia, que el mismo eslogan es el logo que ya apareció, que es bonito, o sea que por cierto, muy parecido a lo que hizo la Comisión Nacional de Desarrollo, o sea, que el significado de lo que hizo la Comisión Nacional de Desarrollo era casi como una especie de arcoíris, ¿verdad? Bueno, no por el otro arcoíris, pero era de todos los colores, ¿verdad? Que cabe, la pluralidad cabe en todos los partidos. Me parece bonito, el logo es muy fresco, y haber convertido ese eslogan, creo que eso es importante. Ahora vienen después lo que ya cómo van a concretar determinadas preocupaciones que ahí se expresaron. Al menos él reconoció la seriedad del problema económico, es un paso, porque hay veces cuando hay continuidad no se reconoce que las cosas están mal, y ahora falta pues identificar cuáles son para ellos las cosas que están mal y cómo las van a abordar, con cuánto las van a enfrentar. Entiendo que se está en un proceso de elaboración, porque necesitamos el plan quinquenal, por decir así, o sea, ¿qué es lo que piensan hacer estos 5 años? Que no creo que pueda ser el programa de gobierno, que era más bien una plataforma electoral. Ojalá que no suceda como en el gobierno anterior, que tardaron 1 año y que además ni lo ocuparon, o sea, tardaron 1 año y no ocuparon el plan quinquenal. Entonces, vamos a esperar ese plan quinquenal para que ellos vayan definiendo qué es lo que realmente quieren y cómo lo van a abordar. Y definitivamente que lo primero que van a tener que hacer es abordar las urgencias, los apuros de la caja, los apuros de sacar justamente un acuerdo para tener dinero fresco, y eso es lo que quizá más inmediato, que va a requerir una gran habilidad de negociación, porque el panorama se ha complicado y ya no es tan fácil arrancar acuerdos legislativos, ¿no?, para este tipo de cosas. Bueno, nos dicen una habilidad casi de trapecista de circo para sacar adelante la economía de nuestro país. De estos temas, al regresar, seguimos abordando con los caballeros que esta noche nos acompañan en esta su entrevista 8 en punto. Pausa, volvemos.
Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia. Antes de ir a la pausa, ya adelantábamos que el día lunes, el día de ayer, se suscribió un acuerdo con Petrocaribe, esta institución, esta entidad internacional, y nuestro país. El presidente Salvador Sánchez Serén dijo en un rotativo que lo esbozó esta mañana, donde van a tratar que esto no pase a la Asamblea Legislativa para una votación, únicamente se le dé el trámite de decreto ejecutivo. Esa será otra ponderación. Lo cierto es que el paso de Alba Petróleo a Petrocaribe y que posteriormente se integrarán a Mercosur. Se ha hablado de un ingreso de 400 millones aproximadamente, fluctuantemente hablando, de una deuda que será pagada 50 y 50%, el otro 50, el 2% en 25 años. Arranco con usted. Es un tema delicado. He conversado también en esta tribuna de entrevistas con otros actores y les preocupa muchísimo, primero por la falta de comunicación o de elementos que tienen para ponderar, pero otros hablan de institucionalizar la importación de crudo, de petróleo y derivados de esto, porque se habla de gas natural, gas licuado. Por favor, arranco. Bueno, uno de los mensajes que a mí me satisfizo mucho, es decir, el mensaje, vamos a validar en la práctica si se cumple, fue la transparencia. Yo creo que aquí tiene el gobierno del presidente Sánchez Serén una oportunidad de oro para ser consecuente con lo que ofreció en estos temas, porque habló también de austeridades, que también las podemos discutir. La impresión que tengo yo que no sea, por supuesto que es muy corto el tiempo, pero la ciudadanía está ávida de recibir con claridad cuáles son los alcances y la modalidad de operación con Petrocaribe. Sabemos que hay otros países, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un sistema totalmente diferente. Hay dudas inclusive, yo creo que con Roberto eventualmente lo comentamos alguna vez, o con Luis, de que ya hace tiempo se hablaba, si el gobierno del FMLN continuaba, y que no sabemos, por cierto, a cuánto asciende la deuda de NPASA, ¿verdad? Ya se mencionaba que llegara un gobierno así, muy duro, dictatorial, y especialmente si no pasan por la Asamblea Legislativa, pues pueden nacionalizar esa deuda, incorporarla como deuda soberana, lo de NPASA. Si esto es así, también hay que tener cuidado con el endeudamiento, porque yo no le puedo dar un cheque en blanco, así lo haga el gobierno. Pues ya lo dijo usted, Sergio, es endeudamiento y tiene que pasar necesariamente por la aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento de ese endeudamiento creciente? Ese es uno de los grandes temas que preocupan a muchos. Hay unos voceros del frente que han dicho, mire, lo de NPASA lo de Alba Petróleo lo vamos a manejar totalmente diferente. Pero aquí pueden darse otras cosas. Como no conocemos el esquema, se va a convertir el Estado en el importador único. Y si es así, podemos estar seguros nosotros de que no se va a privilegiar a los distribuidores de Alba Petróleo. Podemos estar seguros que los precios a los cuales les va a facturar a sus propios negocios van a ser iguales, similares a lo que los otros importadores. Otra duda, se va a dar el derecho a importadores de otras compañías a traer de otros mercados. Estados Unidos ahora es un exportador neto de gasolina, por ejemplo. Entonces son dudas que tenemos que dilucidar, ir viendo en el camino cómo se va decantando, digamos, todo el proyecto, que algunos lo consideran muy satisfactorio, porque suena tentador, ¿verdad? Con eso va a financiar los programas sociales, pero hay mucha tela que cortar todavía, hay muchas interrogantes, y no podemos nosotros avalar por anticipado, digamos, un tratamiento así como el que ha sugerido, que lo digo con todo respeto, como el presidente Sánchez Serén, de que sería decreto ejecutivo. Si hay en otros países se maneja así, bueno, es libertad que tienen los gobiernos de manejarlo de esta forma. Pero aquí, así como se manejan las finanzas públicas, creo que lo menos que podemos exigir nosotros, o pedir, o esperar por lo menos, que todo ese endeudamiento vaya incorporando las decisiones que tiene que tomar eventualmente la Asamblea Legislativa para el cumplimiento de la mayoría calificada. El seguimiento es lo que a mí me preocupa. ¿Y cómo vamos a chequear los contingentes de combustibles que vienen? Y se va a manejar con transparencia también eso. Ese es el gran interrogante que yo por lo menos tengo y que he compartido con amigos. No es fácil manejar
un proyecto de esos, recordando que en los años 80 se tuvo el acuerdo de San José, que tenía similares condiciones, ¿verdad? Lo firmaron Venezuela cuando era una república democrática al estilo occidental, ¿verdad? Una democracia liberal, no estoy hablando de la democracia al estilo Corea del Norte, y México. Allí se lanzaron proyectos y fueron deliberadamente planteados para que El Salvador y los otros países que se beneficiaran de ese acuerdo fueran creando las bases para diversificar su matriz energética. Quedaron algunos subproductos de eso, pero creo que los objetivos centrales que se tenían nunca se lograron. Bueno, ahora tenemos nosotros la posibilidad de utilizar esos recursos, ojalá que sea para bien de todos, ¿verdad? Y que realmente se inviertan eficazmente si es que se llega a concretar eso, especialmente en los sectores sociales, porque la sostenibilidad de los programas, como quedó en la ley, yo creo que va a ser bien difícil si no se tienen recursos adicionales y si no se administran bien los otros recursos que recibe el Estado por otras fuentes. Ok, la misma pregunta, licenciado Membreño, solamente para adicionar a esta. ¿Cómo se pagará? Bueno, con productos manufacturados, con mangos, ¿sí? Con mangos, claro, con hortalizas, con frutas, etcétera. Por favor. Yo creo que el diablo está en los detalles, dice un dicho, ¿verdad? Y una cosa es decir, vamos a firmar un acuerdo con Petrocaribe y entonces vamos a tener combustible, de eso nos va a quedar un dinero, que es un préstamo, y con ese dinero entonces vamos a financiar, decía el presidente Sánchez Serén ayer, medicinas y otros bienes necesarios para la sociedad. Entonces, hasta ahí yo creo que nadie se puede oponer, pues, en el sentido del concepto, ¿verdad? El problema está en el detalle, que es lo que no han contado, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede opinar con propiedad hasta que no podamos tener ese detalle. Yo puedo plantear las preguntas, que creo que sería interesante conocer los detalles. Primero es quién va a importar. ¿Va a ser la CEL? ¿Va a ser CEPA? ¿Va a ser otra entidad de gobierno? ¿Va a ser un ministerio de economía? ¿Quién va a ser? Segundo, ¿a dónde lo van a almacenar esto? ¿Lo van a almacenar en tanques propios? ¿Lo van a almacenar en tanques nuevos? ¿Van a comprar la terminal, por ejemplo, de Alba? ¿A dónde van a almacenar toda esta cantidad de petróleo? Tercero, ¿van a ser los importadores únicos de petróleo al país? Y las demás distribuidoras, que son Alba por un lado, pero también Texaco, Uno y Puma, ¿van a tener que comprarles obligatoriamente a ellos? Y bajo las condiciones que se establezcan, ¿van a ser iguales para todos? ¿O cada uno va a poder seguir importando conforme a lo que le convenga y conforme a las condiciones que se den? Quinto, ¿va a ser la misma gasolina que van a vender cada una de las empresas, o va a haber una diferenciación en la calidad y en los aditivos y todo lo que cada quien le pone y su diferenciación específica de su combustible, o va a ser un producto idéntico, un genérico en todas las gasolineras? Después, cuando ya entre el dinero, supongamos que se resuelven todas esas dudas, entonces entra el producto, se vende, se lo pagan en efectivo las distribuidoras a este ente que importa, este le paga la proporción que sea, si es mitad, si es 60%, si es 70%, lo que sea, a Venezuela, y el restante entonces es un préstamo. Si es un préstamo, entonces es como un bono o es como cualquier préstamo con el Banco Mundial o con el BID o con quien sea, y eso necesita 2/3 de los diputados, ¿verdad? Necesita una aprobación porque es una deuda que se tiene que pagar a largo plazo por parte del gobierno de El Salvador. Entonces, ¿se va a ir cada vez que se tenga un embarque a pedir una autorización? ¿O cómo va a ser el mecanismo para poder autorizar cada deuda que se vaya emitiendo, ¿verdad? Porque hay que documentar cada una de esas deudas. Después, ¿cómo se va a pagar eso? ¿De dónde van a salir los recursos después? Supongamos que sea la CEL la que importa. Entonces, dentro de X años que se comience a amortizar eso, ¿cómo lo va a pagar la CEL? Si la CEL recibió el dinero en su momento, transfirió lo que correspondía a Venezuela, el restante, que es el préstamo, se lo transfiere al Ministerio de Hacienda. Entonces, pero el deudor es la CEL. Entonces lo va a pagar de su factura de electricidad y todo, y le va a implicar un costo a ello, y va a estar en sus estados financieros la deuda, o queda en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces hay un montón de detalles ya específicos, ¿verdad?, que se necesita conocer para poder dar una opinión precisa de si eso es conveniente o no. Y hay un elemento que es fundamental, y es la certeza del abastecimiento. En este tema, si uno tiene un solo proveedor, puede ser que en un momento no haya un barco
que vaya pasando por aquí y nos venga a dejar el combustible. Cuando uno tiene 4 proveedores, entonces siempre tiene la certeza de que va a haber un barco en el camino y que va a estar depositando o descargando en El Salvador. Pero cuando le falta uno, le vende el otro, que eso es lo que ha estado pasando. Entonces, cuando uno tiene un proveedor único y ese proveedor único tiene un problema de abastecimiento, el país tiene un desabastecimiento. Entonces, ¿cómo se van a suplir esas deficiencias? Bueno, entonces, hay muchos temas ya específicos en cuanto al detalle, que creo que es lo que se necesita conocer. Yo creo que el concepto en general, todos podemos estar de acuerdo que puede traer beneficios. Quiero aprovecharlo antes de darle paso al doctor Rubio, porque usted acaba de mencionar algo que yo lo he escuchado y yo tengo que mencionarlo, y es que en alguna medida, como nosotros vemos al vecino en algún país de Centroamérica, alguna bananera, por ejemplo, se constituye en un factor real de poder, primero por los impuestos que paga y segundo por los trabajos que genera. Y en algún momento se ha planteado qué pasaría si en un caso hipotético a futuro, largo plazo, el partido de turno no llega a ganar las elecciones. Bueno, el día de mañana ya se constituye bajo este esquema en un factor real de poder, inclusive para darle veto a ciertos aspirantes a la silla presidencial. Siempre el mezclar a un partido político con poder económico y político, obviamente, ¿verdad?, es un concepto complicado, ¿verdad? Okay. Entonces yo creo que lo que se logra transparentar con este esquema, hasta donde hemos alcanzado a medio entender, es que Alba Petróleos tiene que quedarse con su deuda y tiene que saldarla en el tiempo con sus inversiones, sus ingresos. Pero lo bueno es que ya se busca un mecanismo de Estado, ¿verdad?, pero para que sea un mecanismo de Estado que funcione, tiene que ser transparente, libre de corrupción y que le dé la certeza a los ciudadanos de que van a tener un buen producto a buen precio y además con un abastecimiento adecuado. Perfecto. Doctor Rubio, por favor. No me queda más que ir por la vía de Luis, porque justamente no conocemos los detalles de la operación, de cómo se va a hacer. Entonces no me queda más que seguir quizá añadiendo más preguntas e interrogantes, porque yo aquí creo que en este mismo set mencionaba que si a mí me preguntaban ya como gobierno si me metía a Petrocaribe en general, y teóricamente decía sí, porque teóricamente si yo vengo un negocio que es rentable, porque ha demostrado que ese negocio ha sido rentable, y ahí está la prueba del petróleo, pues me queda a mí. Y tiene ventaja porque igual transparenta, porque tiene que pasar a control bajo corte de cuentas. Bueno, también le pasa, debería, ¿verdad?, pero bueno, no se ha hecho. Tiene sus ventajas si se hace bien, en buenas condiciones, etcétera, pero va a depender ya una valoración de todas esas cosas que ya mencionaba Luis, porque es más, yo entiendo que si yo vengo y voy a, no sé si es una compra del negocio, o sea, ¿qué va a pasar con los activos que tiene el dueño del petróleo? ¿Qué va a pasar? Entonces, si van a comprar la deuda o van a adquirir la deuda, pues usted compra los pasivos y los activos también. ¿A qué precio se le van a vender esos activos? Luego, ¿cómo va a funcionar si de repente, pues, si se nacionalizan toda la importación? Entiendo que tal vez no va por ahí, pero el anuncio que hicieron de los 650 y pico millones, el cálculo solo da para entender que eso se podría alcanzar solamente si ellos importan todo. Creo que no lo van a hacer, pero bueno, todo esto es posible, ¿no? Pero en este caso, suponte que no se quedan con el 30% de la importación de petróleo, suponiendo que van a tener toda esa capacidad de importación, y si no la tienen, y si además la distribución, cuál va a ser el rol y la relación de Petrocaribe con Alba Petróleo, lo hace socio en la importación, le vas a dar preferencia, entonces ahí pueden entrar en un conflicto de interés, porque tú tienes varios, bueno, un ministro que ha sido de Alba Petróleo, mucha gente que está en el gobierno ha estado o está en Alba Petróleo. El hecho que renuncien, por ejemplo, a Alba Petróleo no exime, ¿verdad?, de legitimidad. Puede ser una cosa legal que ellos sigan haciendo, pero entra en un conflicto de interés, porque el gobierno tendría entonces que dar un tratamiento, digamos, igual a los distribuidores, a los usuarios de la importación de petróleo. Te quedan muchas dudas, ¿no? Lo que sí es cierto que podría, en buenas condiciones, con transparencia,
con unas reglas del juego parejas, con cancha equilibrada para todos, podría llegar a ser beneficioso, aunque también si depende mucho de Venezuela todo, por eso que es prudente no cargar con todo, porque supongamos que aquí cambia de gobierno, entonces, y si sigue Maduro todavía o otro, un sucesor de Chávez, entonces nos los va a quitar o qué va a pasar, o al revés, hay un cambio en Venezuela y se los quita y les dice, bueno, ustedes tienen ahora, le voy a endurecer las condiciones, entonces no conviene, ¿no?, que se afecte todo el mercado de importación, podrá salir afectado una parte. Entonces es delicado, yo creo que todavía no se ha explicitado qué es lo que se requiere. Ahora, doctor Rubio, usted mencionó, los tres han mencionado transparencia, y el único punto de referencia que hoy por hoy nosotros tenemos es Albapetróleo, para conocer un poquito cuál es la dinámica y lo muy probablemente qué es lo que nosotros podemos esperar. Muy pocas personas saben que el doctor Rubio, obviamente, es director de Funde, pero que a su vez es parte de Transparencia Internacional. Usted, como Transparencia Internacional, ¿ha tenido toda la información en el tema de Albapetróleo? No, bueno, incluso eso ha sido una caja todavía oscura. Bueno, acabamos de ver el dato de un ciudadano pues que presentó una petición de información amparándose en la ley de acceso, que le pidió al ministro de Economía saliente, Armando Flores, que diera datos justamente, y son datos que eran de cuánto es el volumen, etcétera, y no se los entregó, y bueno, le cayó una multa por no haber entregado. O sea, se ha negado desde el mismo ministerio dar esa información. Igualmente, la Corte de Cuentas debe, digamos, quizá no porque aquí hay una discusión ahí entre lo que es la Constitución y las leyes específicas, que pasa casi parecido con el caso de la INE. El 90 y no sé cuánto, 9% del dinero que recibe la INE es del Estado, es decir, son acciones que tiene, digamos, la CEL, ¿no?, a través de la GEO, que se las pasaron a la INE. Es cierto que la INE entonces se convierte en una empresa privada, entonces se amparan en eso para decir, mire, esta empresa privada, entonces la Corte de Cuentas no entra, pero la Constitución te dice que todo fondo público tiene que ser auditado, entonces todo lo que entra con dinero público a la INE debería de ser investigado. Lo mismo, todo el dinero público que entra en EPASA por medio de los alcaldes, la Corte de Cuentas tiene que llevar. Entonces sí es importante que también se transparente lo de Albapetróleo. Igual, si las prácticas impositivas, ¿no?, de Albapetróleo, hay que también indagar. Ellos mismos han explicitado que tienen un capital, entiendo, como de 800 millones. Bueno, a ver cuánto aportan realmente también en impuestos. Esas son cosas que no sabemos. Ahí están las declaraciones de Albapetróleo, se pueden, por lo menos no es que se puedan ver porque está prohibido, pero hay gente que las ha visto y dice, mira, ya hay mucha tela que cortar en tema de pago de impuestos. Ok, bueno, y que eso le canjeó, es importante, a los funcionarios una multa al exministro, y obviamente un pajarito por ahí me contó que algo en algún momento afectó porque estaba siendo ponderado el exministro Armando Flores para la alcaldía de Santa Tecla. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. En tiempo de campaña, todos los políticos que aspiraban a la silla presidencial me decían, no, nosotros no vamos a subir impuestos, nosotros le apostamos al combate de la evasión, la elusión y el contrabando. Pero vemos un paquete, tercera reforma fiscal, que el gobierno anterior pretendía tener una aprobación en la Asamblea Legislativa. De pronto algunos dicen, es que es para que no se viera que el anterior lo estaba proponiendo, pero de pronto le limpiaban la mesa. Y otro tema es los empréstitos para salir adelante, porque se acabaron.
Y lo interesante del asunto es que eran 5 meses, estamos en el 6º mes, ya se acabaron lo de 12 meses, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es el traspaso de mando. ¿Por qué en el presupuesto general de la Nación, si sabían que era un año electoral, no lo contemplaron? Porque se agarró de otras carteras. Por favor. Mire, estos vacíos, estas, digamos, cifras presupuestarias se le señaló en un evento, no fue decir, patrocinado por FUNDE, llegó el ministro, no recuerdo, Roberto, pero FUSAID hizo un planteamiento claro, concreto, que no se habían incorporado al proyecto de presupuesto cifras muy millonarias, incluyendo la devolución de impuestos, que no sé, Luis, ha de rondar 200 millones de dólares, ¿verdad? Y no se había contemplado que hay que pagar bonos. Todo eso formaba un agujero fiscal de entrada. Entonces uno puede comprender entonces por qué a 5 meses pues ya se está requiriendo la emisión de nueva deuda y nuevos impuestos, pues definitivamente las cajas fiscales, las arcas del Estado están completamente vacías. Hemos tenido información no documentada, pero de que ha habido veces en que el gobierno, el Ministerio de Hacienda se ha visto en palitos, en aprietos, como dicen, para pagar la planilla, ¿no? El asunto es de que no hay para pagar a los empresarios, especialmente medianos y pequeños, y naturalmente un gobierno que recién comienza, pues tiene que, lo menos que puede hacer, o que debía hacer, es honrar sus obligaciones y mandar un mensaje a los empresarios, a la sociedad en general, que cumple con esos compromisos. ¿De cuánto será? Yo creo que Luis también lo planteó eventualmente, que usted estimaba en 1.000 millones de dólares, o 900 millones de dólares, el agujero fiscal para el presente año, ¿no? No sé si incorporaba esas cifras que no se habían incluido en el proyecto de presupuesto. Y lo otro que está ahí planteado también, porque sí no hay una correlación estrechísima entre el crecimiento del PIB y los ingresos fiscales, pero ciertamente hay una respuesta. Ahí, si nos estamos trazando una meta de 3%, vamos a ver si se alcanza, pues, porque uno de los problemas que tuvo la anterior administración, que en el plan que iba a ser quinquenal, se situó un crecimiento de 4%, y al final, considerando por supuesto el problema de 2008-2009, el crecimiento promedio fue de solo 0,8%. Entonces, si no hay un repunte de la economía y que no hay razones, no hay motores de crecimiento a la vista como para que va a haber un repunte mediante el cual el gobierno pueda tener mayores ingresos, entonces podemos cerrar un año bastante complicado en el área fiscal. Y una cosa que no se ha incorporado en esto, pero que es crucial, y son las pensiones. Como lo han dicho en varias oportunidades, esa es una bomba de tiempo, sencillamente, y ningún gobierno le ha querido entrar. No le va a entrar seguramente no se le va a entrar en los próximos meses por las elecciones. Nadie quiere incurrir en costos políticos. Y si ustedes están dando cuenta, inclusive con esta reforma tributaria, que el presidente Funes no se quería hacer cargo de eso, ¿verdad? Lo comentamos en más de una columna nosotros, donde decía, bueno, es un costo político, pero esos riesgos es que se toma un verdadero estadista. En Costa Rica la señora Chinchilla dejó una reforma fiscal, vea, con todo lo que puede haber implicado para el gobierno, para que ganó las elecciones, ¿verdad? Pero definitivamente, como que no hay acuerdos básicos, y ahí es lo que bueno que se está planteando hoy por hoy, si es que siguen acercamientos con la empresa privada, donde realmente se puede lograr algo. Pero por lo que mencionaba Luis también, que las agendas se fijan para determinados días y se están invalidando 2 días después, ¿verdad? Como que no hay seriedad. Eso no es una tan buena señal, ¿verdad? Digamos que son aspectos que hay que considerar. Licenciado Membreño, por favor. Sí, yo creo que hay varios elementos. Uno es la reforma tributaria, o sea, los nuevos impuestos, y lo otro son los bonos. Entonces, yo creo que la reforma tributaria lo que tiene que hacer es que tiene que haber una discusión a fondo, tanto de las consecuencias como ya las cosas específicas. Si en un momento se va a pasar ya los artículos y ver los detalles, yo creo que eso debe de llevar un tiempo mayor. Puede ser 1 mes, puede ser 2 meses. Tampoco es que van a recaudar nada significativo este año. Pueden esperarse para poderlo discutir bien, y yo lo dejaría para un segundo momento. Lo que le urge al gobierno es dinero hoy.
y el dinero puede venir de los bonos. Entonces, en los bonos hay dos elementos. Uno, yo no tengo ningún problema con que el gobierno, la Asamblea Legislativa le apruebe al gobierno con 56 diputados o con los 84 diputados, 1.150 millones de dólares en bonos, siempre y cuando solo sea un refinanciamiento. O sea, yo cambio 800 millones en letras del Tesoro por 800 millones en bonos y cambio los 335 millones más los 16 millones de intereses del FOSEDU. ¿Por qué deuda a largo plazo? Sí, porque lo que pasa es que primero los bonos del FOSEDU se vencen, eso hay que refinanciarlos. Y los bonos, las letras del Tesoro, que son de corto plazo, se pueden pasar a largo plazo. Bueno, entonces eso está bien. Ahora, el tema es el siguiente, es la ley de responsabilidad fiscal. Y eso es lo que tiene que aprobarse antes que el refinanciamiento. Entonces, yo creo que los diputados tienen bien claro que al final de cuentas van a tener que dar los votos porque el país necesita dinero. Pero la ley de responsabilidad fiscal, al poner un techo, que es lo importante, en la cantidad de letras del Tesoro nuevas que se puedan emitir, es a donde realmente se le pone el techo de la capacidad de endeudamiento nuevo del gobierno y la cantidad de liquidez adicional que va a recibir, o sea, el dinero en efectivo que va a poder utilizar. Entonces yo creo que el enfoque debería ser en este primer momento en la Asamblea Legislativa con el gobierno y entre ellos el sector privado, discutir la ley de responsabilidad fiscal. Una vez que se acuerde la ley de responsabilidad fiscal, y para eso hay muchos insumos que ya se han dado, entonces se aprueba la ley de responsabilidad fiscal y se aprueba el refinanciamiento de estos bonos. Y de esa manera, esa parte, diríamos, se puede resolver en cosa de unas cuantas semanas, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque es la forma como en realidad nos van a garantizar de que no vamos a estar dentro de un año refinanciando otros 800 millones de dólares, ¿verdad? Sino que tiene que ser con una gran responsabilidad. Como lo hicimos el año pasado, que se esperaba que fueran redimidos. Reforma fiscal, a mí me llama la atención este tema porque unos hablan de una doble tributación, otros hablan cómo queremos dinamizar la economía poniéndole más carga impositiva a la gente. Yo creo que el tema de los nuevos impuestos no es conveniente, ¿verdad? Y eso sería bastante largo, creo que el tiempo es bastante limitado de lo que nos queda, pero yo ahí diría, eso tomémonos más tiempo y discutámoslo a fondo, mejor hagamos lo siguiente, y es, resolvamos el problema de caja con esto de la ley de responsabilidad fiscal y los bonos, y discutamos realmente un pacto por el crecimiento económico, un pacto por el empleo en el país. Eso es lo que va a generar la cantidad de recursos que el país requiere. Eso es lo que va a dinamizar la inversión, va a dinamizar la actividad en el país. Entonces, yo me concentraría en estos dos elementos y la reforma tributaria la dejaría para un segundo momento. Hay que discutirlo con mucho más detenimiento. Ok, doctor Rubio, por favor. Lo primero es resolver el apuro, las necesidades de dinero, y como hemos visto en tu ejemplo de los gastos de toma de posesión, bueno, ahí hay varias cosas que pueden extraerse, pero aparte de que no estaba contemplado en el presupuesto, que indicaría las fallas que hay en el ejercicio presupuestario, está el tema de, bueno, estábamos tan mal que no había 1.4 millones en el mismo Ministerio de Hacienda y lo tenías que sacar de educación, de salud, ¿no? O sea, hay un reflejo de cómo estaba cómo está la situación todavía. Entonces sí hay que solventar rápidamente esos problemas de caja bajo esas, digamos, condicionalidades que decía Luis. Con respecto a la reforma tributaria, creo igual que hay que darle más tiempo porque hay desde el punto de vista, por ejemplo, técnico, porque hay que verlo desde el punto de vista también, digamos, de la integralidad o desde el punto de vista del enfoque político, desde el punto de vista técnico, hay reformas que son positivas, es decir, que tal vez no tienen efectos o impactos muy negativos como son las reformas que vienen para el Código Tributario. Hay otras propuestas que pueden ser mejoradas si se afinan y otras propuestas que no son convenientes para nada, pero todo eso requiere análisis técnico, estudios de impacto, porque justamente lo que se hace en la práctica en el Ministerio de Hacienda no van acompañados de estos estudios de impacto económico y social. Y luego viene la parte más bien, decir que esto tiene que estar en un marco más integral y ni siquiera, y aquí creo que igual coincido con lo que va a plantear Luis, si ya no se trata de una reforma tributaria la que hay que impulsar, ya no se trata ni siquiera, te diría, de una reforma fiscal, se trata de una propuesta de financiamiento al crecimiento y al desarrollo que tiene que ir acompañado de una reforma
fiscal. Yo creo que de eso deberíamos de estar hablando. O sea, sacado del apuro, ¿no? Nos podemos quedar, ¿no?, a discutir con seriedad qué es lo que realmente se necesita de aquí en adelante para que después de la mesa que esté limpia no suceda como sucedió con el periodo de Funes, que supuestamente pues le saca la mesa limpia, pero empieza el endeudamiento con letes, empieza la práctica de gastar más de lo que se tiene. Entonces esto hay que amarrarlo con una buena ley de responsabilidad fiscal y con una buena propuesta de financiamiento al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Ok. Como estamos hablando de plata, estamos hablando de líquido para honrar nuestras obligaciones. Datos de la CEPAL, señores, para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses, determinó que alrededor de 360.000 millones de dólares no vinieron solo en el 2013 de inversión extranjera. Muchos se preguntan, ¿por qué Honduras, por ejemplo, que tiene una criminalidad galopante, crece un 4.7? ¿Por qué Costa Rica crece un 7.4? Y según FUSADES no creció El Salvador ni 1, sino que 0.8. Yo quiero hablar con usted particularmente, doctor Rubio, sobre un caso que me llama la atención. Y es el tema de gastar más de lo que se tiene. Estamos sumamente complicados en este país. Pero el Tribunal de Ética Gubernamental, señores, falló, donde absolvió a la Asamblea Legislativa del gasto de 46.000 en obsequios navideños y fiestas. Y fíjese usted bien el argumento. No estoy hablando de los 150.000 dólares solo en obras de arte. Estoy hablando de esto. El Tribunal de Ética resolvió que la compra de los regalos navideños corresponden también a las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Doctor, usted estuvo metido en este tema. Cuénteme un poquito, por favor, ¿cómo le cayó la resolución? Bueno, primero el contexto, porque estamos viendo, y lo vimos digamos, en la época pasada, el periodo pasado, como un país que a todas luces va adquiriendo, digamos, conciencia de que falta dinero, de que estamos mal, se dan mensajes, señales que aunque sea poquito dinero, importa. El caso pues de la Asamblea con estos gastos que se tuvieron, o la Asamblea diciendo que va a gastar 32 millones en remodelar oficinas, ¿no?, o dándose bonos para los diputados. Entonces, ante una fiesta que se da navideña, nuestra oficina solicita cómo se hizo esa compra, información, amparándonos en la ley, diciendo, miren, fíjese que necesitamos estos datos porque entendemos que este tipo de destinos, según la ley, el dinero que se le da a la Asamblea es para los fines propios del ejercicio del poder legislativo, y esto no es, ¿no? Entonces, ante eso presentamos tanto una demanda al Instituto de Acceso a Información, pues que digamos tiene el caso, y también al Tribunal de Ética. Y bueno, resuelve diciendo que sí tienen derecho a gastar. Aquí tenemos un problema porque la Asamblea, tanto como la Corte, se les asigna un presupuesto rígido. O sea, ellos tienen un presupuesto del 6, creo es, %, el otro no sé si 7. Entonces ese dinero que va, que por constitución, tú no lo puedes modificar. Entonces, preguntarte si lo necesitan o no lo necesitan a veces es irrelevante, porque pueden tener siempre van a tener más dinero en la medida que los ingresos y el presupuesto suban, ¿no? Entonces aquí hay una libertad para el uso. Mire, descubrimos también las donaciones que da la Asamblea, ¿no? No es atributo de la Asamblea estar dando donaciones, aún sea de caridad. 3 millones a una ONG, recuerdo. Porque se presta para también conflictos de interés. Entonces, estos abusos, o el hecho de no revelar los datos de cuánto, digamos, quiénes son los asesores, etcétera, para todas estas cosas prácticas que a veces han visto normal, fuimos al Tribunal de Ética, que a mí me parece que está perdiendo mucha credibilidad, ¿no?, con sus resoluciones, o falta de atención de ciertos casos. Por cierto, una magistrada sí se opuso, ¿no?, y razonó su voto. Ok, señores, pausa, volvemos en 8, erradicándolo, pero de la casa de cada uno de ellos. Doctor, un gusto haberlo tenido acá. Un placer compartir con Roberto y Luisito, por supuesto, y
Licenciado, integrados al- un gusto. Gracias, siempre un placer estar con usted y por supuesto con los amigos. Doctor, gracias. Gracias. Nos Ya quedamos después te platicando. cuento porque me río. Señores, un placer. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos. Un punto.